Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Hoy vamos a hablar de otro elemento, otro abono, otra sustancia muy importante, otro elemento primario, que es el fósforo. Sabemos que los tres elementos que más consume una planta es nitrógeno, fósforo y potasio. Esos son los tres elementos que más tú le tienes que aportar a una planta para que la planta esté bien. Después hay que aportar todo lo demás. Como siempre digo, tiene que haber un balance nutricional, porque aunque sea un microelemento que se aporta menos cantidad, vamos a decir el cobre, pero es que si le falta un poquito de cobre, se ve afectado todo. O sea, por eso siempre, en todos mis vídeos lo voy a repetir. Eh, Esto lo tenemos que mirar con un análisis de tierra y de hoja, pero sobre todo el análisis de hoja hay que hacerlo todos los años. Lo siento, pero lo voy a repetir todo en todos mis vídeos porque es importantísimo y porque siempre va a haber gente que vea un vídeo y no vea los otros. Entonces siempre tengo que decirlo, es muy importante el hacer los análisis y ahí vamos a ver. Es mejor que hasta un ingeniero agrónomo venga y te asesore, porque tú vas viendo los análisis y tú vas viendo si tú estás aplicando demasiado abono, si tú estás aplicando muy poco, entonces tú vas haciendo correcciones. Si tú vas viendo y dices, mira, este año me salió bajo, esto me salió bajo, pues esto se lo tengo que subir. Esto me salió alto, pues esto se lo tengo que bajar un poquito. Y bajas un poquito la dosis para el próximo año. Y así tú más o menos ya en tu finca a lo largo de la experiencia y también de los años, pues tú cada vez vas a ir haciendo las cosas mejores. Pero es que tenemos que ayudarnos con el tema de los análisis. Bueno, vamos a lo que vamos. El fósforo. ¿Qué es lo que hace el fósforo? Ya sabemos que es un elemento primario, o sea que la planta tenemos que aplicar fósforo en cantidades un poco menos que el potasio, por eso que el potasio y que el nitrógeno, pero también hay que aplicar, se aplica bastante, se aplican kilos, se aplican, yo qué sé, no sé decir por una hectárea, que son 10.000 metros, pero se aplican kilos, se aplican sacos de fósforo. Entonces, es necesario un adecuado suplemento del fósforo en nuestros cultivos, con el objetivo de favorecer el crecimiento de las plantas y ayudar a que se produzca de forma óptima. Podemos observar una falta de este nutriente en nuestras plantas cuando observamos un crecimiento raquítico, falta de frutos y flores, mostrando un aspecto lánguido, y las hojas pueden verse hasta de un color violeta debido a que el proceso de la fotosíntesis está siendo afectado. A ver, los beneficios nutrientes, a ver, tres principales nutrientes las plantas necesitan para prosperar, esto ya lo sabemos. Funciona como uno de los principales actores de la fotosíntesis, transporta nutrientes y transmisor de energía. El fósforo también afecta la estructura de la planta a nivel celular. A ver, vamos por partes, eso sí lo sabía yo ya. Es indispensable para el tema celular de las plantas, o sea, tanto el ARN como el ADN. Al final todos somos muy parecidos. Ya al igual hasta le suena esto del ADN y el ARN con todo esto de esto que está pasando con el virus y todo esto. Que no podemos hablar de esto porque con YouTube cualquier cosita van y te cierran el canal. Eh, pero bueno, que es importante el fósforo para el tema del ADN de la planta y o sea, su cosa celular, para sus células, o sea, es de vital importancia. También para no enrollarnos, vamos a lo que vamos. ¿Para qué es una de las cosas más importantes el fósforo? El fósforo es muy muy importante para el tema del desarrollo de raíz, por eso yo no, y aquí seguro que lo vamos a ver ahora también, eh, que, que te aconseja cuando tú haces una nueva plantación aplicar un poquito de fósforo para estimular a la raíz, estimula a la raíz a crecer. Y eso es bastante importante en el tema del aguacate, bueno, y de todas las plantas, para que esa planta vaya, eso, estimula el sistema de las raíces. Y también otra cosa bastante importante en la fase de lo que es el fósforo, en otra de las fases muy importantes, es el tema de la floración. Es también lo requiere mucho la planta, el tema de... Acordaos de esto, el fósforo, para el tema de las raíces y para el tema de la floración. ¿Qué es lo que pasa también? Que el fósforo es un elemento que no es muy móvil en la tierra, o sea que a la planta le cuesta un poco absorberlo.
Por eso también se hacen abonos así un poco más solubles, como el fosfato monoamónico, es el que yo suelo aplicar. Ya son pues, fórmulas químicas que vienen ya preparadas pues, para que la planta lo pueda absorber un poco mejor. Pero de todas maneras, también por eso se recomienda mucho, relacionado con los otros vídeos que hice sobre el tema de los hongos, aplicarla. Yo ya las voy a aplicar por lo menos una vez al año. Esto ya, y mira, eso es de ahora. Yo no las estaba aplicando. El tema de las micorrizas, que son este hongo micorrizas, y la otra, la trichoderma, que es para el tema de los hongos y de los patógenos en la raíz. Entonces ya esto por lo menos una vez al año yo ya me lo apunté y yo creo que lo recomiendo y ya iremos grabando más vídeos. Pero ¿qué es lo que hace la micorriza? Pues que ayuda a absorber ese fósforo que está poco móvil en la tierra. Entonces también puede ser bastante interesante para esto. Pero a lo que vamos, los aspectos más importantes del fósforo, en lo que más se nota en la planta también es que le da energía. Podemos quedarnos con estos tres conceptos más o menos del fósforo, de la importancia del fósforo. Estimula mucho el sistema de la raíz. Segundo, la planta lo requiere también en mayor cantidad cuando va a ser la floración. O sea, sería bueno aplicar en prefloración un poco de fósforo. Como ya decimos también, esto de que sea un poco móvil en la tierra tiene sus ventajas y sus desventajas, porque podemos aplicar una cantidad un poco más grande de fósforo y va a estar ahí en la tierra y la planta lo va a requerir cuando ella más le haga falta. Y con la ayuda de las micorrizas pues hacemos que ese fósforo sea más absorbible también de los ácidos húmicos. Esto ya de los ácidos húmicos también hay que sacar algún vídeo, seguramente lo sacaré y vamos a hablar de los ácidos húmicos también en la parte esta de los abonos, pero eso ya es otro tema. Entonces quedaros con estas tres cosas. Estimula el sistema de raíz, la planta lo demanda bastante para la floración, lo demanda para crear nuevas raíces y le da energía a la planta, o sea, le da energía y influye mucho en el sistema celular de la planta. Entonces es bastante importante. Una planta con una cantidad correcta de este elemento va a crecer vigorosamente y madurará más temprano que las plantas que no lo tienen. La deficiencia se muestra cuando hay un crecimiento raquítico, faltan los frutos o las flores, muestran languidez y las hojas pueden ser más verdes o tener un color violeta, debido a que el proceso de fotosíntesis está afectado. Cuando plante, mezcle un fertilizante rico en fósforo en el suelo. Le ayudará a la planta a establecer un sistema de raíces y tener una primera temporada de crecimiento fuerte. Lo que estamos hablando, que se recomienda, con cuidado. Esto es añadir un poquito. Estamos hablando de una planta pequeña. Esto tienes que añadir un poco, digamos una cucharada de comer, de sopa, como se dice aquí, una cucharada sopera, una cucharadita en la tierra, o sea, así alrededor de la planta que acabas de sembrar, o cuando la sembraste, en la mezcla de tierra, añadir una cucharadita. No puedes añadir tampoco mucha cantidad. Hay que tener un poco de cuidado. Como estaba diciendo antes, se puede añadir una cantidad un poquito más grande porque es poco movible y se queda en la tierra, pero tampoco no puede. Hay que tener cuidado antes de que no vayáis a hacer locuras. No puedes añadir una gran cantidad de fósforo porque son sales, si estás echando por ejemplo fosfato monoamónico o cualquier elemento de estos químicos, que al final son químicos, matas la planta. O sea que mejor poco a poco. Más vale con el tema de los abonos, más vale. Yo sé que es más trabajo y todo es tiempo, pero más vale aplicar de 2 veces y con tranquilidad y poco a poco, que aplicar mucho y que vayas a hacerle un daño a la planta, porque cuánto tarda, o la vayas a matar, en el peor de los casos, que mates la planta, porque la quemaste del exceso de abono. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto y nada, yo siempre recomiendo más vale aplicar de 2 veces si no estamos seguros, si no entendemos muy bien los kilos por tal o no entendemos, vamos a agregar menos y la próxima semana o dentro de 2 semanas veo cómo está la planta y si veo que está bien pues le puedo agregar otro poquito. Y mejor hacerlo así que agregar demasiado de una vez y que le haga un daño a esa planta. ¿Y cuánto te tardan esas plantas otra vez
en volver a estar en su estado óptimo porque aplicaste demasiado y quemaste raíces o te pasaste con él. Entonces hay que tener cuidado. Más vale aplicar de 2 veces, señores. Y nada, más que nada, eso. Para no repetir, voy a hacer otro vídeo, a ver si lo puedo hacer mañana. Aquí esta imagen estática se ve un poco. No puedo poner muchas imágenes, tampoco hay, porque ya sabemos que esto de YouTube, con el tema de copyright, de imágenes, de esto, de lo otro, entonces no puedo estar poniendo muchas imágenes. Pero ahí veis en la imagen estática esa, la imagen que no se movía, pues se ve como puede ser una deficiencia, no pequeña, no, una deficiencia de fósforo. Se suele quemar, se suele necrosar la hoja por un lado, se suele arrugar y se suele quemar por un lado, por la punta y por un lado. Pero es más complicado. Por ejemplo, la deficiencia de nitrógeno se aprecia mejor porque la planta se pone amarillenta. De potasio también, que vamos a hablar ahora en los próximos vídeos, de uno de los elementos clave para el aguacate, el más que consume prácticamente. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Quedaos con estos 3 conceptos: importante para el tema de la raíz, importante para la energía de la planta, importante para la fase de floración también. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal, denle a la campanita y un saludo.